Buenos días, vamos a iniciar la clase número 15 correspondiente al módulo de fisiología. Hoy vamos a desarrollar el tema de la dinámica de funcionamiento del sistema endocrino o endocrino. Hay una correlación entre el sistema nervioso y el sistema endocrino, ya que ambos sistemas sirven para regular el funcionamiento del organismo. Existe una comunión entre el funcionamiento del sistema nervioso y el sistema endocrino, y esa comunión se da a partir de la unión del eje hipotalámico hipofisiario. El hipotálamo, como habíamos visto, es una estructura del diencéfalo que dijimos que es el sistema de control del sistema nervioso autónomo. Ahí se encuentran prácticamente todas las funciones de regulación del sistema nervioso autónomo, pero también hay una serie de hormonas que produce el hipotálamo que van a encargarse de controlar el funcionamiento de la glándula hipófisis. Y a su vez la glándula hipófisis va a controlar el funcionamiento de múltiples glándulas en nuestro organismo. Es por eso que el sistema nervioso tiene incidencia sobre el sistema endocrino. Cuando hablamos de sistema endocrino estamos hablando de estructuras constituidas por tejido secretor. Ese tejido secretor se haya unido a otros tejidos formando órganos que son denominados glándulas. Hay dos tipos de glándulas, las glándulas exócrinas y las glándulas endocrinas. Las exócrinas vierten su contenido hacia una cavidad, hacia el exterior, ejemplo las glándulas sebáceas, las glándulas sudoríparas. Pero cuando estamos hablando de glándulas endocrinas, estamos hablando de tejido secretor que va a producir sustancias químicas llamadas hormonas. Algunas de esas hormonas actúan en la propia glándula que lo forma. Otras hormonas actúan regulando a tejidos cercanos a la glándula que produce esa hormona. Y en la mayoría de los casos, las glándulas endocrinas producen hormonas. Esas hormonas son vertidas a la sangre y la sangre la transporta a los órganos que van a ser denominados órganos diana u órganos blanco, no blanco por el color, sino blanco porque es donde va a impactar el funcionamiento de la hormona, que generalmente es a distancia, o sea que el órgano en el cual va a impactar esa hormona es distante de la glándula que produjo esa hormona. Las hormonas son sustancias químicas de origen proteico o de origen esteroideo, y van a servir para regular procesos, para regular el funcionamiento de muchos órganos, de sistemas, y para mantener el equilibrio en el organismo en la gran mayoría de los casos. Vamos a ver que la dinámica de funcionamiento del sistema endocrino es muy parecido al sistema nervioso, ya que para que se active el sistema endocrino es necesario la presencia de estímulos físicos o estímulos químicos,
Y esos estímulos van a ser captados por órganos receptores, que pueden ser externos o internos. Esa información va a llegar al sistema nervioso y el sistema nervioso va a elaborar una respuesta que va a ser vehiculizada por el sistema nervioso autónomo. El sistema nervioso autónomo va a llevar la información hacia la glándula. La glándula, ante esa información, va a responder liberando la hormona. Y esa hormona va a actuar en los órganos diana u órganos blancos. O sea que en el caso del sistema nervioso recordemos que son estímulos que son captados por receptores externos o internos, porque los estímulos pueden ser externos o internos, que el sistema nervioso central recibe esa información, produce una respuesta y por la vía motora va a los órganos efectores. Esos órganos efectores son el sistema locomotor a través de los músculos esqueléticos, los músculos viscerales, los músculos, el músculo cardíaco y las glándulas. Entonces ahí vemos la conexión que existe entre el sistema nervioso y el sistema endocrino en cuanto al funcionamiento. Podemos ver que el sistema nervioso, a través de las redes de nervios, los nervios raquídeos, los nervios craneales, los nervios que constituyen la vía simpática y parasimpática, toda esa red nerviosa se distribuye a lo largo del cuerpo y va a ir generando la captación de información y la ejecución de la respuesta. Todo eso a través de esas redes de nervios. En cambio, el sistema endocrino está focalizado en determinadas glándulas, la glándula pituitaria, o conocida como hipófisis, la pituitaria o hipófisis es lo mismo, la glándula pineal, las glándulas tiroides, las paratiroides, el corazón, que actúa también produciendo determinadas hormonas, el timo, los riñones, el páncreas, las glándulas suprarrenales, los ovarios, los testículos, o sea, todas estas son glándulas que van a producir una determinada hormona o varias hormonas, y esas hormonas van a ser distribuidas por la sangre y van a actuar en determinados órganos diana. O sea que acá hay una diferencia en cuanto a la forma en que regula el sistema nervioso y el sistema endocrino. Si tuviéramos que sacar en limpio cuáles son las diferencias, podemos decir que el sistema nervioso conduce la información a través del impulso nervioso. Y el impulso nervioso, recordemos que es una corriente eléctrica que se genera en el sistema nervioso, que se conduce en el sistema nervioso, que se transmite en el sistema nervioso. La respuesta del sistema nervioso es una respuesta rápida. Se presenta el estímulo y el sistema nervioso, a través del impulso nervioso, a través de la red de nervios, genera una respuesta rápida. Y esa respuesta rápida es poco duradera. En cambio, cuando nosotros analizamos cómo regula el sistema endocrino, vamos a ver que el mecanismo por el cual transmite la información es a través de sustancias químicas. Esas sustancias químicas son las hormonas. La respuesta ante un estímulo es más lento comparado con la respuesta del sistema nervioso. La respuesta del sistema endocrino es más lenta, pero es más duradera. Dijimos que las hormonas son sustancias químicas y esas sustancias químicas las podemos dividir en dos grupos
de acuerdo a su estructura química. Tenemos un grupo de hormonas que surgen a partir del colesterol. El colesterol es una estructura esteroidea, o sea, es un lípido con un esqueleto de átomos de carbono que forman ciclos, anillos. Y bueno, de ese colesterol se derivan las hormonas esteroides como el cortisol, la aldosterona, los estrógenos, la progesterona, la testosterona. Y tenemos un grupo de hormonas que se las clasifica como no esteroideas, que son de origen proteico y pueden ser directamente proteínas, pueden ser péptidos, o sea, cadenas más cortas de aminoácidos, pueden ser derivados de aminoácidos simples o pueden ser glucoproteínas, o sea, proteínas unidas con carbohidratos. Dentro de las proteicas tenemos la hormona del crecimiento, la prolactina, la paratiroidea, la calcitonina, la insulina, el glucagón. Dentro de los péptidos, la antidiurética, la oxitocina, la melanocistoestimulante, la somatostatina, la liberadora de tirotrofina. Dentro de los derivados de aminoácidos tenemos la noradrenalina, la adrenalina, la melatonina, la tiroxina. Y dentro de las glucoproteicas, la folículoestimulante, la luteinizante, la tiroidoestimulante y las gonadotrofinas coriónicas. Así que nosotros, fundamentalmente, tenemos dos grupos de hormonas, las esteroideas y las no esteroideas. Y esto es importante porque va a depender de la naturaleza química de la hormona, cómo va a ser su efecto en el órgano diana. Acá tenemos, por ejemplo, cómo actúa una hormona esteroidea, o sea, aquellas hormonas derivadas del colesterol. Como es esteroidea, es poco soluble en los líquidos corporales, por lo tanto, para poder transportarse esa hormona esteroidea necesita unirse a una proteína transportadora. Esa proteína transportadora acompaña a la hormona desde el lugar donde se produjo, o sea, desde la glándula donde se produjo la hormona, hasta las células del órgano donde va a actuar, del órgano diana. Cuando llega al órgano diana, por la existencia de receptores, la proteína libera a la hormona y la hormona, como es liposoluble, pasa fácilmente por la membrana celular, por la cadena de fosfolípidos. Esa hormona va a continuar hasta el núcleo. O sea que esa hormona dentro de el citoplasma se va a unir a una proteína que actúa como receptor de esa hormona y esa proteína lo lleva a la hormona hasta el núcleo. En el núcleo, esa hormona lo que va a hacer es activar un sector de las moléculas de ADN. Un sector de las moléculas de ADN. Ese sector va a ser un alelo, o sea, va a tener la información genética para producir una determinada proteína. Entonces, se activa esta zona, se produce ARN mensajero, o sea que se produce la transcripción de esta región del ADN al ARN mensajero. Ese ARN mensajero sale y va al núcleo, se une en el ribosoma con el ARN de transferencia y va a sintetizar una determinada proteína. Esa proteína que se forma es lo que va a generar la respuesta en esta célula. Esta proteína puede hacer que esta célula cambie su estructura.
y ese va a ser el efecto de la hormona. O esta proteína va a ser una enzima y va a generar determinadas reacciones químicas, por lo tanto la célula va a funcionar de manera distinta y ese es el efecto de la hormona. O sea que esta proteína puede tener una función estructural o una función, valga la redundancia, funcional, ya sé que va a disparar el desarrollo de determinadas reacciones químicas que van a modificar el funcionamiento de esta célula. Y ese es el efecto entonces de la hormona. Entonces, las hormonas esteroideas ingresan fácilmente a la célula, se unen a una proteína transportadora, la llevan al núcleo, en el núcleo esa hormona activa un alelo de las moléculas de ADN, ese alelo permite ser molde para que se transcriba el ARN mensajero, ese ARN mensajero que se forma pasa al citoplasma, se une al ribosoma, se une a una ARN de transferencia y se fabrica una proteína. Y esta proteína es el efecto de la hormona esteroidea en este órgano diana. En este caso, una de las células, pero pasa en todas las células de ese órgano diana. En cambio, la hormona no esteroidea no ingresa a la célula, sino que la hormona no esteroidea se queda en la membrana, en el lado externo. La hormona se une a un receptor, pero la hormona queda afuera. Se une al receptor y al formarse el complejo hormona-receptor, a ese complejo se lo llama primer mensajero. Cuando ustedes leen primer mensajero, lo que está haciendo referencia es a la unión de esta hormona con esa proteína receptora. Y se forma el complejo hormona receptor o primer mensajero. Ese primer mensajero activa unas proteínas que están acá en el citoplasma que van a activar a una enzima. La enzima es la adenilciclasa. ¿Y qué va a hacer? Va a tomar moléculas de ATP y las va a degradar a AMP. Esa transformación de ATP a AMP se lo llama segundo mensajero. Y esta energía que se libera va a activar a una proteína que está acá en el citoplasma, que al activarse se va a transformar en una enzima. Esa enzima va a actuar sobre un determinado sustrato y se va a formar un determinado producto. Este producto es la sustancia que va a tener una función estructural o va a tener una función de modificar el funcionamiento de la célula. Este producto es el efecto que produce la hormona no esteroidea en las células del órgano diana. En este caso ven que la hormona no esteroidea no entra a la célula, se queda en la membrana. En este caso no hay entrada al núcleo, no se modifica el ADN, sino que simplemente se activan proteínas, el primer mensajero activa proteínas que hacen que se active una enzima, la adenilciclasa, que hace que el ATP se transforme en AMP, pierda fósforo y con eso pierda energía. Esa energía sirve para activar una proteína. Al activar la proteína se transforma en una enzima, esa enzima actúa sobre un sustrato y ese sustrato, por acción de la enzima, se transforma en producto. De esta manera tenemos una diferencia en cuanto a cómo actúa una hormona esteroidea y cómo actúa una hormona no esteroidea. Ahora vamos a ver cómo
es el mecanismo de regulación de la hormona, cuando la glándula secreta y cuando deja de secretar la hormona. Entonces, nosotros tenemos que el sistema endocrino está regulado por el hipotálamo. El hipotálamo produce hormonas que se llaman factores liberadores que van a actuar estimulando a la hipófisis. La hipófisis secreta hormonas tróficas. Esas hormonas tróficas lo que van a hacer es activar a glándulas. Entonces, por ejemplo, tenemos la adenocorticotrofina, que es una hormona trófica que va a producir la hipófisis, y esa hormona trófica va a actuar sobre las glándulas suprarrenales para activar la liberación de cortisol. Entonces vemos cómo estas hormonas tróficas que produce la hipófisis van a ir a glándulas específicas y esas glándulas específicas van a secretar la hormona que va a ir a los órganos efectores, órganos diana u órgano blanco, como ustedes le quieran llamar. Ahora, hay un mecanismo de regulación hormonal de retroalimentación negativa. Estos mecanismos de retroalimentación negativa tienden a mantener el equilibrio. Por ejemplo, si la concentración hormonal o su efecto es reducido, la glándula se estimula. Por ejemplo, hay un descenso de la glucemia. Ese estímulo que genera una disminución de la glucemia es captado por el sistema nervioso, llevado al hipotálamo y así por el sistema nervioso autónomo se va a estimular al páncreas para que libere insulina y de esta manera permita el glucagón. Y de esta manera el glucagón lo que va a hacer es aumentar el efecto de la glucosa en sangre. Entonces, ¿cómo hace el glucagón para hacer que aumente la glucosa en sangre? Estimula a las células hepáticas para que realicen la glucogenólisis, o sea, macromoléculas de glucógeno van a ser degradadas para que la glucosa quede libre y de esta manera pasar a la sangre y aumentar así la glucemia. Cuando se llega a un determinado valor de glucemia, se bloquea la liberación de glucagón. O sea que en este caso aumenta el valor, se llegó al valor de equilibrio de la glucemia y entonces el páncreas corta la liberación de glucagón. Esto es un feedback negativo. En cambio, suele haber otras hormonas que en determinadas situaciones responden con un feedback o retroalimentación positiva, rompiendo el equilibrio. Por ejemplo, la oxitocina en el trabajo de parto. La oxitocina aumenta las contracciones y la fuerza contráctil uterina, pero aumenta más para aumentar más las contracciones. No es que al aumentar las contracciones se inhibe la oxitocina, sino aumenta las contracciones, aumenta la fuerza de las contracciones y se sigue liberando más oxitocina para seguir aumentando más las contracciones y de esta manera desarrollar el trabajo de parto. En este caso, como el efecto aumenta y a su vez al aumentar el efecto se incrementa la concentración de la liberación de esa hormona, estamos ante un caso de feedback positivo.
Bien, y acá tenemos lo que decíamos como la reunión del eje hipotalámico y de la glándula pituitaria o hipófisis. Es lo mismo, glándula pituitaria o hipófisis es la misma glándula. Entonces se forma este eje hipotálamo hipofisiario. El hipotálamo libera hormonas para que la hipófisis genere la estimulación de la tiroides. Libera dopamina, libera hormona liberadora de somatotropina, la somatostatina, la hormona liberadora de la gonadotrofina, las hormonas liberadoras de la corticotrofina, la oxitocina y la vasopresina. Vasopresina es lo mismo que hormona antidiurética. O sea, cuando ustedes leen vasopresina, es lo mismo que la hormona antidiurética. El hipotálamo produce todas estas hormonas. Y estas hormonas impactan sobre la glándula hipófisis. La glándula hipófisis tiene dos partes, una cara anterior, que se llama adenohipófisis, y una porción posterior que se llama neurohipófisis. En la neurohipófisis, la oxitocina y la vasopresina u hormona antidiurética que la produce el hipotálamo se van a almacenar en la neurohipófisis. Se almacenan. En la adenohipófisis va a secretar en función de las órdenes que vengan del hipotálamo, se va a liberar hormona de crecimiento, la hormona estimulante de las tiroides, la hormona estimulante de las suprarrenales, de la porción cortical, las hormona folículo estimulante, la hormona luteinizante, que van a actuar sobre las gónadas, la prolactina, ¿m? Y la hormona estimulante de melanocitos. Y acá vemos cómo, en un ejemplo, cómo estas hormonas estimulantes de la tiroides va a estimular a la tiroides para que libere triodotiroxina y tiroxina. Entonces vemos cómo comanda el hipotálamo regulando el funcionamiento de la hipófisis y la hipófisis regula el funcionamiento de otras glándulas. Y la glándula pineal es la que vimos en sistema nervioso como parte del diencéfalo en la producción de melatonina para regular el ritmo circadiano y la secuencia vigilia-sueño. Y acá tenemos un cuadro muy básico sobre las distintas glándulas, las hormonas que produce y el efecto que tienen esas hormonas. Vemos acá el hipotálamo con sus factores liberadores que estimulan o inhiben la actividad de la hipófisis o pituitaria, la hipófisis con esas hormonas tróficas que son la tirotrofina, la adrenocorticotrofina, la folículo estimulante, la prolactina, la hormona antidiurética y oxitocina que son liberadas por la hipófisis pero son producidas por el hipotálamo. Después las glándulas tiroides que producen la tiroxina y la calcitonina, la paratiroides que produce la paratormona, la corteza suprarrenal que produce el cortisol, muy importante, la suprarrenal que produce la adrenalina, el páncreas que produce insulina y glucagón, los ovarios que producen estrógenos y progesterona y los testículos que producen testosterona. Este cuadro, por supuesto, es muy básico y la idea es que a partir de este cuadro básico ustedes amplíen la información para tener un panorama más exhaustivo sobre el efecto de las hormonas
en la acción de regulación de nuestro organismo. Y con esto terminamos la introducción a la fisiología del sistema endocrino, con las guías de orientación para la confección de los apuntes para estudiar. Ustedes van a tener algunas actividades que les va a solicitar ampliar esta información. Que tengan un muy buen día y nos estamos viendo en la próxima clase.